Hola a todos, soy Miguel Anso Bastos Boubeta. Quisiera invitarlos a seguir el curso que propone la Universidad Francisco Marroquín sobre capitalismo y socialismo. Durante todos mis años de estudio de las ciencias sociales y de estudio de la política o el estudio de la economía, hay un tema que siempre me ha fascinado, que es el de cómo las sociedades se organizan a sí mismas en el aspecto político-económico. Y aquí hay dos grandes formas, o dos grandes visiones del mundo, dos grandes formas de organizar la sociedad, una capitalista y otra socialista. Y son alternativas, y son opuestas, y son alternativas, y se traducen en resultados muy distintos para la vida social. Entonces, el estudio del socialismo y capitalismo es relevante, a mi entender, por dos temas. Primero, por su relevancia teórica. Es decir, no hay debate más completo en las ciencias sociales, por lo menos yo no lo conozco, que el que se refiere a la elección entre un sistema económico u otro sistema económico. Requiere un conocimiento casi total de todos los aspectos de la vida económica y todos los aspectos de la vida política y de muchos aspectos de la vida social. Requiere conocimiento del sistema económico, de cómo funcionan los precios, de cómo funcionan los mercados, de cómo funciona el aparato estatal, de cómo funcionan los sistemas de planificación. Es un debate absolutamente rico, completo, etc. Requiere una comprensión casi total del sistema. Y compararlos requiere una comprensión aún mayor. Entonces, es un debate absolutamente relevante y creo que no va a defraudar por su nivel ni por la cantidad de temas que pueden ser desarrollados a partir de él. En segundo lugar, el debate sobre el capitalismo es sumamente interesante porque las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Optar por un sistema económico capitalista, optar por un sistema económico socialista no es indiferente. Cada uno de ellos tiene unas consecuencias sobre la vida social tremendas. Y es muy importante conocer cuáles son esas consecuencias. Leía hace poco que Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, aprendió marxismo en su juventud con un profesor de historia que se lo explicó. Hugo Chávez no tuvo una visión alternativa en qué consistía el capitalismo, pero lo mismo le aconteció, por ejemplo, a Lenin, lo mismo le aconteció al presidente Mao, lo mismo le aconteció a Fidel Castro, lo mismo le aconteció a Stalin, que aprendió marxismo curiosamente en un seminario. Es que ellos de jóvenes aprendieron las ideas socialistas, las adoptaron y después, obviamente, quisieron llevarlas a la práctica, pero no tuvieron el correlato de recibir una explicación alternativa de cómo funciona el sistema capitalista. Si la hubieran recibido en su juventud, muchas cosas en la historia habrían cambiado. Y creo honradamente que para mejor. Para evitar que ese tipo de cosas sucedan en el futuro y para que podamos seguir viviendo en un mundo de libertad y prosperidad, es necesario, absolutamente imprescindible, que conozcamos cuáles son el funcionamiento de los dos sistemas en profundidad. Y esto es lo que quiero ofreceros en este curso. Muchas gracias. Hola a todos. El estudio de sistemas político-económicos comparados ya no tiene la relevancia que tenía antes. Cuando en mi juventud estudiábamos este tipo de temas, pues era un debate relevante porque aún había que optar, digamos, entre un socialismo tipo soviético y un capitalismo pues, englobado en el llamado bloque occidental, y era muy relevante. Había pues, muchos tratados sobre sistemas políticos económicos comparados. Estoy pensando en el libro de Morris Bernstein, por ejemplo, que hace una buena recopilación de ensayos a favor y en contra del socialismo. Pero este debate parece haber sido olvidado. Parece que el capitalismo triunfó y que se pueden olvidar totalmente todo tipo de debates sobre el socialismo. Yo creo que es un error. Primero porque no existe un capitalismo de forma pura y en muchas sociedades llamadas capitalistas aún existen elementos de corte socialista que cooperan y es importante conocerlos. Incluso el modelo socialista, con ciertas revisiones, sigue siendo un referente para buena parte de la población. Por lo tanto, me parece muy interesante seguir afundándose en este detalle, aunque sea solo a efectos de conocimiento. Es decir, el debate capitalismo nos obliga a conocer perfectamente cómo el funcionamiento de los precios, el funcionamiento de los mercados, el funcionamiento de la planificación, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de todos los actores económicos relevantes, cómo funcionan los mercados de trabajo, cómo funcionan los mercados de capital, etc. Entonces es muy importante conocer, yo creo que sigue siendo relevante, aunque sea a efectos de contraste, efectos de comparación. Me gustaría afrontar este curso desde un punto de vista, desde dos puntos de vista, mejor dicho. Primero, un enfoque puro y después un enfoque, digamos, empírico o concreto. ¿Por qué? Normalmente cuando estamos acostumbrados a debatir de sistemas económicos comparados o a discutir, es un debate que tenemos pues a nivel teórico, pero también todos con nuestros amigos, en nuestras familias o en nuestros entornos laborales discutimos este tipo de cosas, o tenemos postura al respecto. Todos tenemos pues, conocidos que se identifican con una u otra
postura. Por tanto, es muy relevante. Pero para debatir es muy importante una cosa. Hay que debatir de forma correcta. Es decir, estamos acostumbrados, por ejemplo, en muchos argumentarios, a debatir, como diríamos, en el nirvana. Es decir, comparando, por ejemplo. Comparamos una especie de socialismo puro, angélico, ideal, con el capitalismo realmente existente o viceversa. Yo creo que un debate correcto en ciencias sociales tiene que ser en una de las dos dimensiones. O bien, debatir el socialismo puro contrastado con el capitalismo puro, o bien contrastar el capitalismo realmente existente con el socialismo realmente existente. Yo creo que el debate correcto tiene que ir en esta línea. No puede ser comparar un ideal con lo realmente existente. Y esto vale para los dos bandos. Entonces, lo primero que voy a hacer, o lo que vamos a hacer en este curso, es comparar el capitalismo puro, o describir el capitalismo puro y sus problemas, debatir el socialismo puro y sus problemas. El capitalismo puro pues es un sistema básicamente en el que rige la propiedad privada de los factores de producción. Pues hay mercados libres de factores, tanto de tierra como de trabajo como de capital, y opera con un principio de beneficio y pérdida. Después veremos o discutiremos los problemas que puede tener. Yo creo que no tiene ninguno. Y a mí me gusta también decirlo. Yo no soy neutral en este debate. Me gusta partir de un punto de vista pues de partes. Yo tomo partido por uno de los bandos y después discutirlo. Esto no quiere decir que nos intente ser honrado con los argumentos del contrario, sino que tengo un punto de vista. Entonces, primero partiremos del capitalismo puro, de cómo funcionan todos esos elementos así, y después discutiremos el socialismo puro y los problemas que puede tener. Los problemas del capitalismo pues pueden ser, por ejemplo, pues las crisis económicas, pueden ser, por ejemplo, las desigualdades, pueden ser, por ejemplo, los llamados fallos del mercado. Y los debatiremos con cierta calma a lo largo de estos cursos. El socialismo, en cambio, es un sistema en que los medios de producción son propiedad privada pues, de algún tipo de ente colectivo, normalmente de algún Estado. Entonces, veremos cómo ese ente central, cómo asigna los distintos recursos de producción. Digamos, el principio orientador es un principio, pues, si quieren, de asignar a cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades, que es un principio que formula Marx inspirado en Louis Blanc. Esta es la idea. Entonces, ese sistema de propiedad colectiva tiene que asignar una serie de recursos, tiene que asignar una serie de producciones, tiene que tomar una serie de decisiones económicas basados en principios a priori, pues de corte de igualdad, de justicia social, de eliminar la explotación, etc., una serie de principios éticos subyacentes. Ese sistema socialista tiene que afrontar también una serie de problemas que discutiremos. El primero es el problema del cálculo económico, el segundo es el problema de las ineficiencias derivadas de un mal sistema de incentivos, y el tercero es un sistema pues, de una especie de carencia de libertades o también de carácter ético. Entonces, eso es lo que discutiremos con calma. Entonces, para ello, ¿qué haremos? Pues estudiaremos primero pues, el debate del cálculo económico en la economía socialista, que, como saben, es uno de los debates centrales de la ciencia económica durante los años 20 y buena parte de los años 30, aunque hoy está un poco olvidado. Revivió en los años 80 con la caída del socialismo real en el este de Europa. Pero es uno de los debates también más fascinantes que he encontrado en mi vida. Debatir no solo si el socialismo es bueno, malo, es justo, es injusto, sino si puede ser o no. Y ese es un debate que a mí me parece fascinante, si puede ser o no el socialismo. Entonces habrá el debate sobre el cálculo económico y habrá un debate subyacente sobre los mecanismos de planificación. Esto es, ¿puede un planificador central asignar correctamente pues, los distintos factores económicos en concurso en una sociedad? Por ejemplo, ¿puede asignar correctamente el uso de las tierras? ¿Puede asignar correctamente el uso de los factores de producción, tipo trabajo? ¿Puede asignar perfectamente el uso de los factores de producción de capital, asignarles su uso correcto y, sobre todo, puede determinar algún tipo de tasa de interés que determine el uso temporal de esos factores? Y es uno de los debates que a mí más me fascinan, porque implica conocer de todo, implica conocer precios, mercados, cómo se forman los tipos de interés, cómo se asignan, cómo funcionan los mercados, qué alternativas de mercado, qué subterfugios busca la gente para burlar este tipo de planificación. Sobre todo, ¿implica la planificación un retroceso, una limitación de la libertad humana? Yo creo que sí. La planificación implica poner límites a nuestras conductas. Y hay que debatir si eso es justo o injusto, si hay algún tipo de moral detrás. Entonces, es un aspecto que quería discutir a nivel teórico. Pero después me gustaría estudiar a nivel práctico los distintos modelos socialistas que hay. Empezaremos, por ejemplo, por la historia del sistema socialista, de todos los sistemas socialistas que hubo en la antigüedad, cómo funcionaban, cómo problemas tenían, y sobre todo centrándonos en los socialismos reales del siglo XX, los socialismos de corte marxista, o sea, los que se inspirados en las ideas de Marx, de Engels, de Lenin y de Trotsky,
primero en Rusia, después en el este de Europa y después en China y en otro tipo de sitios. Explicaré un poco las diferencias entre ellos y los problemas que estos tuvieron a la hora de llevarse a cabo. Después también estudiará a su vez los sistemas capitalistas. El sistema capitalista, a diferencia del socialista, no es un sistema diseñado, sino que es un sistema que va apareciendo poco a poco con sus distintas partes y con sus distintos problemas, pero no aparece de una forma diseñada. Dice, vamos a diseñar una sociedad capitalista. No hay ningún teórico en la historia que dice, vamos a diseñar una sociedad capitalista, sino que cada uno de ellos fue poniendo su granito de arena y entre ellos salió este sistema. Tampoco es un sistema que nunca en la historia se haya desarrollado de forma pura, ¿no? O sea, no hay un capitalismo puro, como también es cierto que nunca hubo un socialismo puro. Y ese tipo de elementos lo vamos estudiando. Y me centraré mucho en el aspecto de la ética, de los valores que dan lugar al capitalismo, que fue uno de los grandes debates también teóricos del siglo XX, que lo inició Max Weber con sus libros de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, ¿qué valores son los que fundamentan la sociedad capitalista? Entonces estudiaré todos los distintos sistemas capitalistas, pues las variantes que existen y su desarrollo histórico. Y veremos. Y después estudiaré las fórmulas mixtas de ambos. Pues todas las fórmulas de socialdemocracias, pues de sistemas corporativistas, ¿no? O de sistemas de asignación pues más primitivos, ¿no? ¿Qué problemas pueden tener? ¿Cómo asignan los recursos cada uno de ellos? ¿Cómo les afecta la combinación de ambos? Etcétera. Y después, por último, me gustaría explicar un poco cuáles son las distintas alternativas que hay al socialismo y al capitalismo hoy día. Desde un lado, desde un extremo, desde el anarcocapitalismo, que lleva el capitalismo, digamos, a su derivada lógica y eliminando por completo el Estado, y es un tema que me gustaría un poco intentar desarrollar, y después todas las fórmulas neosocialistas que se intentan dar, por ejemplo, todos los esquemas, por ejemplo, de Michel Albert, de cooperativismo, de la economía del bien común de Falber, etcétera, de unos y de otros. ¿Qué soluciones se da? Todo lo que llama el postcapitalismo, por ejemplo, de Paul Mason, ¿qué ideas se intentan dar para superar esta crisis supuestamente de los modelos socialistas tradicionales y plantear nuevas formas de socialismo o de capitalismo corregido? Y esas son las ideas que quisiera plantear en este curso. Tocaremos muchos temas, por desgracia no podemos tocarlos todos, pero creo que es un tema, unos debates que pueden ser fascinantes, en el sentido de que, no de lo que aporto yo, sino de despertarles a ustedes la curiosidad por conocer más este debate y no dar por sentado que el sistema económico que tienen es el único posible. El debate sobre capitalismo y socialismo es en última instancia un debate sobre la propiedad, sobre la forma de propiedad que se adopta en una sociedad. Entonces, podemos distinguir una propiedad privada o una propiedad colectiva de los bienes y los factores. El socialismo es un sistema económico y político en el cual los factores de producción, o sea, la tierra, el trabajo y el capital, están asignados de forma política y la propiedad de esos factores de producción es de forma colectiva, normalmente a través de un Estado o a través de algún tipo de forma de organización social de otro estilo. Socialismos hay de muchos tipos. El socialismo que todos conocemos, el socialismo marxista, es uno de ellos. Yo quiero centrarme en el socialismo en general, en este socialismo. Entonces, el socialismo en general, la asignación de la tierra, de los usos de la tierra, será determinada de forma colectiva. La determinación de las máquinas, de las fábricas, de los factores productivos será determinada también de forma colectiva. Esto es, algún tipo de ente político decidirá qué tipo de máquinas se usan, qué tipo de factores, qué materias primas se usan y, sobre todo, para qué se usan. Es decir, hay una propiedad, hay una asignación política de los medios de producción y después también, y de forma que esto se estudia mucho menos, también de la fuerza de trabajo. Es decir, la fuerza de trabajo está gobernada no por las leyes de la oferta y la demanda, sino de forma colectiva por este ente. Este ente decidirá cuántos trabajadores tiene que haber en qué sector, qué tipo de formación tienen que tener, qué horarios de trabajo tienen que tener y qué salarios tienen que tener. Básicamente es una forma de asignación colectiva de los factores de producción. Eso es el socialismo. Después se puede discutir si ese socialismo se extiende también o no a los bienes de consumo. Es decir, en qué medida la población puede tener acceso, por ejemplo, a una vivienda en propiedad, o las viviendas también son de propiedad colectiva. Si tiene derecho a algún tipo de bien de consumo, tipo automóviles o así, o son asignados de forma política por parte del planificador central o por parte del ente de gobierno. Estas son los rasgos básicos de un socialismo. En última instancia, el socialismo puro implicaría el control total por parte de ente de los medios de producción y buena parte de la asignación de los bienes de consumo
básicos. No hay límite en esto, es decir, hubo experimentos socialistas solo a escala limitada, como los kibbutz, que incluso la ropa o incluso objetos de uso personal eran de propiedad colectiva, es decir, no había una propiedad privada de prácticamente nada, ni siquiera de los propios hijos, que se criaban como, es decir, no hay un tipo de límite. Pero vamos a entender a efectos de discusión que se refiere solo a los factores de producción y a bienes de consumo pues de alto precio o de alta necesidad, ¿no? También se podría repartir la comida, como se hizo en algunas sociedades, o se podría repartir otro tipo de bienes. Pero en principio vamos a centrarnos solo en los factores de producción. ¿Qué problemas tiene este tipo de sistema de producción socialista? Que podemos discutir durante el curso, o si sale, o desarrollarlo más a menudo durante el desarrollo de los ejemplos prácticos del socialismo. El primer problema teórico que tiene el socialismo es el problema del cálculo económico. Como vemos, es un problema teórico de mucha relevancia, y para mí es un debate fascinante, porque fue un debate central en el pensamiento económico en los años 20 y 30 y volvió a revivir en los años 80 con la caída del socialismo real. Pero el debate es, ¿puede un órgano central o un órgano de gobierno político asignar correctamente los distintos factores de producción? Esto es decir, ¿cómo asignar, por ejemplo, la tierra, el uso de la tierra? Por ejemplo, en ausencia de precios, ¿cómo sabe el órgano político central qué tierra es adecuada para cada uso? ¿Qué tierra es uso para el cultivo? Y dentro del cultivo, ¿qué tierra es de uso para el maíz, etcétera? ¿Y qué cantidad tiene que dedicarse a cada uno de esos factores? ¿Qué tierra tiene que usarse, por ejemplo, a uso urbano o residencial? ¿Y qué tierra o qué tipo de tierra debe usarse a factores, por ejemplo, de producción, naves, y qué tierra tiene que usarse, por ejemplo, pues a recursos naturales o reservas, etcétera? ¿Cómo se puede saber eso? Es un problema muy interesante. ¿Cómo saber, por ejemplo, la cuestión de la mano de obra, qué tipo de mano de obra hay que usar en cada sector, cuánto hay que pagarle y en qué cantidad? Si ponemos un precio y hacemos una asignación incorrecta de los recursos, estamos malgastando el recurso económico más escaso, que es la mano de obra, y que es probablemente el más importante de todos ellos. Entonces, podemos tener que hay sectores de la economía con un exceso, una sobrecapacidad de mano de obra, y otros sectores que no hay la mano de obra adecuada, o con qué formación hay que darle a esa mano de obra, qué salario hay que darle a esa mano de obra, dónde deben residir esa mano de obra. Son decisiones políticas y económicas que tiene que tomar cualquier decisor central, y cómo las toma cada uno de ellos. Y sobre todo, los factores de producción. Entonces, el órgano de planificación central tiene que decidir qué producir. Y eso hay que decidirlo, y no sé cómo puede llegar a saberlo en ausencia de precios, en ausencia de informaciones de estilo. Lo decidirá pues, por memoria, por historia, por presiones políticas. Pero tiene que decir cuánto producir de eso, qué calidad deben tener esos bienes, dónde producirlo, por ejemplo, cómo distribuirlo, qué precio o qué forma de asignación hay que darle, hay que dar algún tipo de racionamiento a la propiedad, o sea, cuánto hay que darle a cada ciudadano, debe asignarse por precio, debe asignarse por el mero hecho de ser ciudadano, son detalles importantísimos, y yo creo que una economía socialista en ausencia de precios es incapaz totalmente de asignar correctamente los factores de producción. Pensemos en ejemplos. La electricidad, hay como 20 formas de hacerla, 10, 20 formas de elaborar electricidad, pues ciclos combinados de gas, eólica, mareomotriz, nuclear, de carbón, con petróleo, etc. Hay mil formas de sacar electricidad. Bien, ¿cuál de ellas es la correcta? Y sobre todo, ¿cuál es la correcta para todo tipo de usos? Es necesario. ¿Cómo asignarla? Porque si nos equivocamos y asignamos por otro tipo de criterios y producimos energía eléctrica pues, más cara, simplemente estamos empobreciendo a la población. Después, ¿cómo podemos conocer los precios de los bienes? Creo que hay un error aquí muy, muy grande que sería conveniente discutir, que lo apuntó Hayek y lo apuntaron otros autores, es que piensa que el precio de un bien es el precio de un bien para todas partes. No, hay miles de precios de un bien, no hay un solo. Cualquier bien tiene precios distintos, porque no es el mismo bien, porque el bien no es el bien físico, el bien es cómo es apreciado subjetivamente por el consumidor, y esto creo que muchos socialistas no lo entienden. Por ejemplo, pongamos un precio a una unidad de cerveza. Vamos a valorar una unidad de cerveza en 8 quetzales, por ejemplo, o en 2 euros, una unidad de cerveza producida en la fábrica. Pero después al consumidor le es lo mismo tomar una cerveza en el supermercado que tomarla en un hotel de lujo, que tomarlo en una disco, que tomarla en otro sitio. Es la misma cerveza, sí, pero ¿vale igual? No. Y vale igual, pues por ejemplo, en la ciudad de Guatemala que en Mazaltenango.
¿Vale igual en el centro de la ciudad de Guatemala que en un barrio de la ciudad de Guatemala? Pues no lo sé, yo creo que no. Pues el bien es el mismo, pero se ha apreciado de forma distinta porque hay mil factores a incorporar a ese precio. Es el precio de la tierra, el precio de la mano de obra, el gusto subjetivo de cada consumidor por ese determinado tipo de cerveza en cada sitio, que dan lugar a precios distintos. ¿Y cómo puede un planificador central saber todos los precios de miles o decenas de centenares o millones de precios de bienes distintos, en situaciones totalmente distintas? ¿Cómo podemos saberlo? De hecho, el bien puede costar distinto por la mañana que por la noche. ¿Cómo podemos asignar esos bienes correctamente? Yo creo que no hay forma. Vale, es uno de los primeros problemas que tiene el socialismo, que podemos después desarrollar con calma. El segundo problema que tiene el socialismo es un problema claro de incentivos. Esto es, un sistema en el que el reparto o la asignación de bienes se hace por criterios de reparto igual, sin tener en cuenta pues, la cantidad de trabajo, la calidad del trabajo o la escasez de determinado trabajo, pues elimina muchos incentivos. ¿Para qué vamos a producir más si total vamos a cobrar lo mismo en cuestión de bienes? O bien aceptamos que existan desigualdades, pero si no aceptamos que existan desigualdades en esa sociedad, porque el objetivo último de la sociedad socialista, que antes no lo apunté, es el de crear una especie de sociedad sin explotación y una sociedad sin desigualdades. O aceptamos desigualdades, o si no las aceptamos, eliminamos por completo cualquier tipo de incentivos al trabajo. No hay incentivo no solo a trabajar más, sino a trabajar mejor. Porque vas a formarte más, a hacer un trabajo de más calidad o un bien de consumo de mayor calidad. Y ahí tenemos otro problema, porque no solo es un incentivo que se produce menos, se produce distinto, se producen bienes pues, de menor calidad y probablemente en menor cantidad. Porque no hay forma de estimular, incentivar a los trabajadores que produzcan lo mismo. El tercer elemento que plantea Hayek es un elemento que tiene que ver con las libertades. Lo plantea, por ejemplo, Hayek en Camino de Servidumbre, lo plantea, creo que es Ropke en La crisis social de nuestro tiempo, lo plantea John Dewey en Juicio a la planificación, sin ir más lejos, por citar algunos libros, ¿no? ¿Cómo un sistema planificador se compatibiliza con un sistema de libertades? O sea, ¿puede un régimen socialista ser libre? Es decir, ¿dónde radica en última instancia la libertad humana? La libertad humana tiene un fuerte o fortísimo componente de libertad económica o de uso de bienes de consumo o de uso de bienes de producción. Si el plan por definición es una limitación de esa libertad, es decir, que nuestra conducta no puede desarrollarse como nosotros queramos, sino como el planificador decide. Si nos eliminan el uso de nuestra libertad, si nos eliminan el uso de nuestros bienes, si no podemos realizar determinadas conductas o no podemos producir determinados bienes, o trabajar en determinados trabajos, o vivir en determinados sitios, buena parte de nuestras libertades se ven seriamente amenazadas. Y esto es un debate que hay que tener. Es decir, ¿puede ser un régimen socialista libre? Y este es el debate que hay que hacer. Pues muchas gracias y seguimos comentando esto. Bien, ahora toca hablar un poco del capitalismo puro, de un sistema capitalista puro. A diferencia del sistema socialista, el sistema capitalista fue desarrollándose de forma evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hubo ningún pensador, ningún teórico que diseñase de forma consciente y explícita en qué consiste un sistema capitalista. Los principales apologetas del capitalismo, de Adam Smith, Ricardo y sus sucesores, lo que hicieron fue describir un hecho, pero no propugnaron un hecho, es decir, no desarrollaron un sistema. Fue un sistema que fue desarrollándose poco a poco, con una serie de instituciones que fueron creando, de dinero, mercados, seguros, etc., hasta constituir un sistema digamos, capitalista. De forma pura, el sistema capitalista es un sistema en el cual los factores de producción son de propiedad privada y los recursos también son de propiedad privada. O sea, la tierra, el trabajo, el capital son son de propiedad privada. ¿Y esto qué implica? Que los beneficios obtenidos del uso de esos recursos también son de propiedad o de apropiación privada. Eso es lo que caracteriza un sistema capitalista, que hay propiedad privada y dos, que esos recursos pueden ser comerciados libremente, o sea, pueden comprarse y venderse libremente estos recursos. Mises, por ejemplo, cuando define el capitalismo, dice cuál es el rasgo mínimo o esencial del capitalismo, es que los factores de producción pueden ser comprados o vendidos en algún tipo de mercado. Esa es la idea básica de un sistema capitalista. Entonces, la remuneración de esos factores es privada y se asigna de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, porque es otro rasgo. También en el sistema capitalista es un sistema en lo que hay mercados libres de estos factores, que no hay ningún tipo de restricción institucional al uso de estos factores. Se pueden comprar, vender, mover, etcétera,
todos y cada uno de estos factores. E incluso la determinación de los precios es establecida por este tipo de sistemas de mercados. Y en especial, y muy principalmente, el sistema, la remuneración de los factores de producción, o sea, el tipo de interés es determinado también de forma privada. Es decir, no hay ningún ente que determine cuál debe ser el precio central del sistema, que son las tasas de interés del mercado. Esto quiere decir que un sistema capitalista puro, el dinero sería también privado y los bancos centrales no existirían ningún tipo de ente planificador de la moneda y del crédito, un sistema puro. Podemos dejar para más adelante discutir si los sistemas de asignación de justicia o de seguridad o de infraestructuras deben ser privados también o no, pero en principio la base es que los factores de producción pueden ser comprados o vendidos en este mercado. El principio motor del sistema capitalista es el principio de beneficio y pérdida, en el sentido de que lo que orienta la producción son precios y esos precios derivan en ganancias para las empresas que desarrollan correctamente o anticipan correctamente las necesidades o los gustos de los consumidores y pérdidas para aquellas que no lo hacen. El principio del capitalismo es el principio llamado de soberanía del consumidor, esto es, quien dirige en última instancia la producción de bienes y servicios no es un ente coactivo, no es un ente político, sino que son los gustos y necesidades de los consumidores, por caprichosas o absurdas que éstas pudieran parecer, y son estos gustos y necesidades subjetivas del consumidor los que ponen en funcionamiento todo el sistema de mercado. Como antes dijimos, el sistema capitalismo puro no existe ni existió en ninguna parte, pero para discutirlo es necesario conocer todos y cada uno de estos factores. ¿Qué problemas se le achacan al capitalismo? Y lo iremos viendo y criticando todo esto. Pues hay varias críticas que se le pueden hacer al capitalismo. La primera, por ejemplo, es una crítica de corte moral, en el sentido de que genera desigualdades, que puede generar pobreza o, según otros autores, puede generar explotación, es decir, que es una especie de abuso, de robo por parte de los propietarios del medio de producción, sus trabajadores desprovistos de él. Esto lo iremos discutiendo durante el curso. Yo creo que no tiene fundamento. Yo creo que moralmente el capitalismo es un sistema más justo, o en todo caso el único sistema económico justo que existe. Que podemos discutir. Esto lo explica también, por ejemplo, en un libro reciente, Jason Brennan, es decir, ¿por qué el capitalismo? Y hace un argumento no económico, no utilitario, sino un argumento moral, que es el argumento que me interesa a mí a favor del capitalismo. Pero además se le achaca, por ejemplo, que existen crisis. Justamente el mercado es causante pues, de malas asignaciones de recursos, la anarquía del mercado conduce a que periódicamente o cíclicamente se produzcan grandes destrucciones de riqueza que conllevan pues, dosis crecientes o dosis muy elevadas de pobreza para buena parte de la población. Entonces las crisis o la inestabilidad del propio sistema capitalista, eso todas las críticas que se le hace. Yo creo que no, también podemos discutirlo, pero creo que los ciclos económicos, las crisis económicas, son causados más bien por intervenciones políticas o intervenciones estatales en el ámbito de la moneda y el crédito o en el ámbito de los distintos mercados de factores. Yo creo que la crisis tiene una raíz más política y económica, pero bueno, podemos discutir también cuál es la raíz de las crisis económicas. Pero después otros teóricos también incluyen una especie de fallos del mercado, que es decir, que el mercado, el capitalismo dejado libre, pues conduciría, por ejemplo, a externalidades, a supuestos fallos de consecuencias negativas sobre la vida y la propiedad de otras personas, digamos que no tienen nada que ver con la cosa, o a daños medioambientales. Es una de las críticas más potentes que se le hacen al capitalismo de hoy. Yo creo que la podemos desarrollar más adelante, pero creo que no es muy pertinente. Básicamente porque creo, pues podemos justificar que buena parte de los fallos de este mercado, las externalidades, son derivadas no de una propiedad privada del medio de producción, sino de una falta o una correcta asignación de derechos de propiedad privada a los bienes pues, sujetos a discusión, como el aire, el agua, los acuíferos, los bosques, etcétera. Esa falta de derechos de propiedad es precisamente, esa falta de capitalismo en los bosques es precisamente la que conlleva los problemas asociados al capitalismo. El problema no es un problema capitalista, sino un problema de falta de capitalismo. Después tenemos problemas asociados, por ejemplo, a los supuestos pactos o fallos de mercado derivados, por ejemplo, de los monopolios o de los oligopolios, ¿no? Es decir, que supuestamente los capitalistas conspirarían para explotar al consumidor con los precios, explotando al consumidor por tener un producto de peor calidad o pactando para fijar salarios más bajos para los productores. Yo creo también, como en el caso anterior, que estos supuestos fallos de mercado no son realmente fallos del mercado, sino que son fallos derivados de la intervención estatal en la
en la economía, ¿no? Pues tenemos todo el debate, por ejemplo, de las asimetrías de información, que también podemos discutir. Supuestamente una de las partes a la hora de negociar pues cuenta con mejor información que la otra y puede tender a abusar. Yo creo que, a diferencia de lo que piensa, un mercado libre desarrollado eliminaría buena parte de las asimetrías de información. Después también se basa en la imposibilidad de producir determinados bienes que ellos llaman bienes públicos, supuestamente que no podrían ser producidos de forma adecuada o se producirían de forma insuficiente por parte de los mercados. El primero, la objeción que le veo a esto es cuánto es suficiente, cuál es la cantidad suficiente que hay que producir de un bien para que éste sea correctamente asignado, y eso no sé cómo se puede saber. Segundo, no creo que exista ningún bien de los que se denominan públicos que no haya sido suministrado de forma privada a través de un sistema capitalista. Pero esto es lo que quiero desarrollar, si me dan tiempo durante el curso. Es decir, ¿tiene fallos el capitalismo? ¿Fallos con respecto a qué? ¿Cuál es el modelo ideal de capitalismo? Yo creo que el modelo también que se plantea de buena parte del pensamiento económico, el modelo que se llama de competencia perfecta, mercado perfecto, es un modelo erróneo. Yo creo que debe ser apartado. Yo creo que el capitalismo puro no tiene un ideal, sino que es simplemente derivado de dejar a todos y cada uno de los individuos comerciar y actuar en libertad. Pues me gustaría profundizar estos temas, a ver si tenemos tiempo durante el curso. Bien, el socialismo como forma de organización social tiene una larga historia. O sea, han existido en la antigüedad y en muchas épocas de la historia organizaciones sociales, incluso a gran escala, de corte socialista, pues desde el imperio helenístico, por ejemplo, hasta, por ejemplo, el imperio de los incas, que tenían rasgos sociales socialistas. Pero ambos eran sistemas sociales no diseñados, es decir, no contaban con un componente teórico previo. Es decir, supongo que responderían a una forma de organización social, algún tipo de idea pues, de algún gobernante de la época, de organizar la sociedad de ese estilo, que fue más o menos evolucionando, pero no tenía un diseño, o por lo menos no se conoce, un diseño teórico previo. Por otro lado, han existido también diseños teóricos de organizaciones sociales que no han sido llevados a la práctica, como por ejemplo todo lo que es el pensamiento utópico, desde Tomás Moro, Bacon, Campanella, a los socialistas utópicos franceses tipo Cabet o Saint-Simon o Fourier, todos estos que han diseñado sociedades también de corte socialista, pero no han sido llevados a la práctica a gran escala o han sido llevados a la práctica en pequeñas comunidades que fracasaron relativamente rápido. Esto cambia con la obra de Marx. ¿Por qué? Porque Marx es el primero que intenta criticar la sociedad capitalista en profundidad y después intentar proponer un futuro socialista. Marx y sus discípulos dotan, digamos, de cierto diseño, de cierta capacidad racional al pensamiento socialista. ¿Por qué? Porque Marx y su discípulo, su compañero Engels, intentan diseñar una suerte de socialismo científico, intentan diseñar las claves sobre las que se va a basar una sociedad socialista. Y sobre todo, intenta justificar las razones éticas por las que hay que establecer una sociedad socialista. Marx escribió un libro, Marx escribió un libro muy influyente que se llama El Manifiesto Comunista. Sigue siendo uno de los panfletos políticos más potentes intelectualmente que existe, porque sigue convenciendo a muchas personas, aún a día de hoy y aún después de haberse revelado que muchas de sus predicciones han resultado falsas. Pero su capacidad de provocar, su capacidad de establecer un modelo, de criticar a la sociedad realmente existente, sigue siendo sin parangón. ¿Qué propone Marx en este libro? ¿Cuál es la obra de Marx? La obra de Marx básicamente dice que, primero, la historia es una especie de evolución dialéctica, de una especie de lucha dialéctica de clases que derivará ineludiblemente en una sociedad socialista. Y esto es lo primero que él propone, que es una sociedad, que el socialismo llegará pues por una especie de fuerza de signo histórico, llegará por algún tipo de fatum, de destino de la sociedad, o sea, a través de un proceso dialéctico, pues las sociedades se van contradiciendo y después el socialismo ineludiblemente triunfará. Pues habrá unas leyes que se llaman leyes de movimiento del sistema capitalista que conducirán a esto. Por ejemplo, supuestamente pues, la clase obrera será cada vez más pobre, habrá una pauperización del trabajador, cosa que como podemos comprobar rápidamente no se dio en la realidad, no hubo una pauperización del trabajador tal como él preveía.
Algunos marxistas intentan salvarlo, pues, hablando de aspectos relativos de la pauperización, pero no hubo tal pauperización de la clase trabajadora. Después también habla de una suerte de concentración de los medios de producción en cada vez menos manos, ¿no? O sea, en la idea de que el capital cada vez estará más concentrado, cada vez habrá menos capitalistas y cada vez habrá más proletarios en número, y por tanto será muy fácil a estos pocos, será muy fácil desposeer de sus medios de producción a esos pocos capitalistas. Marx tiene palabras muy elogiosas cara al capitalismo, o sea, dice que es una etapa histórica necesaria, para incluso acabar el socialismo, porque acabó con las formas de producción antiguas, acabó con las formas de producción previas y tuvo un desarrollo, pero ineludiblemente el capitalismo crecerá. Creo que no hay predicción más errada que esta, pero esa idea de que el socialismo es ineludible y así sigue inspirando la mente de muchas personas, y sigue viendo muchas personas que piensan que el radiante porvenir del futuro será una sociedad socialista. Pues Marx introduce también elementos que para mí son discutibles, por ejemplo, sobre todo el primer Marx, que habla de conceptos como la alienación. Por cierto, que son los conceptos de marxismo que dice que el ser humano está alienado de su trabajo, o sea, está alienado en el sentido de que no controla el proceso de producción de su trabajo, está alienado del resultado final de su trabajo, está alienado de la forma en que tiene que trabajar, de los horarios, de los compañeros que tiene, o sea, el modo de producción capitalista es un modo alienante y también merece desaparecer por eso. Es curioso, porque los marxistas actuales han abandonado el Marx económico, que era supuestamente el Marx científico, y se están quedando cada vez más con el Marx de la alienación, porque es un Marx como más etéreo, es decir, estamos apartados del mundo, esta sociedad pues, corroe el carácter de las personas, como dice un sociólogo reciente, etc. Entonces, es bueno que se acabe con el capitalismo según esto, pero ya no como una necesidad ineludible, sino porque nos altera la mente el capitalismo. Pues este aspecto se verá como se verá en la próxima sesión, complementado con una teoría del valor y de la explotación errada que me gustaría discutir ya aparte. Si quisiéramos atacar una religión, criticar una religión, tendríamos como dos estrategias. La primera sería atacar dogma por dogma. En el sentido, por ejemplo, podemos criticar por la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados, la existencia del cielo, del infierno. O sea, podemos atacar dogma por dogma de una religión, sea esta cual sea, ¿no? O podríamos hacer una estrategia como más radical, negar la existencia de Dios y ya se acababa el problema. De una religión. Algo semejante le pasa, el problema es que habría que demostrar la existencia de Dios, eso sería otro debate. Pero para atacar el marxismo podríamos hacer una estrategia semejante, podemos atacar dogma por dogma, podemos criticar punto por punto, o podemos ir a la raíz del valor, a la raíz del problema. La raíz del problema es la teoría del valor de Marx. Si demostramos que la teoría del valor de Marx es falsa, el sistema marxiano se derrumba por completo. Porque todo el sistema, todo el equilibrio del sistema marxiano está basado en una teoría del valor objetivo del trabajo. Está basada en la idea de que existe una explotación y esa explotación se puede determinar de forma objetiva en el trabajo. Si atacamos ese concepto, destruimos por completo el sistema marxiano. El sistema marxiano es un edificio muy bien construido. Yo no le niego que tiene lógica, está bien construido, ha sido construido por personas muy inteligentes y muy bien formadas, pero descansa, como en el ejemplo de la religión, en un presupuesto, que el valor es objetivo y que en el sistema de producción existe una apropiación por parte del capitalista de ese valor, de esa riqueza. Él le llama plusvalía y su sucesor desarrollan el concepto, pero la idea es esta. ¿Cómo podemos criticar la teoría del valor? ¿Cómo podemos criticar la teoría de la explotación? Primero, demostrando que el valor del trabajo, como cualquier otro bien, es un valor subjetivo, no es un valor objetivo. Es decir, si el valor de los bienes viene dado por la cantidad de trabajo incorporada en él, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, un buzo o un recolector de perlas. Los recolectores de perlas antiguos tenían que sumergirse, nadar, coger una perla y subirla. El marxista diría, claro, la perla vale porque lleva incorporada el valor de un trabajador especializado que tiene que jugarse su vida, que tiene que sacar todos esos recursos, y etc. Entonces, la perla valdrá por el trabajo que lleva incorporado del submarinista. Pero entonces, de ser cierto ese argumento, el submarinista
Si en vez de agarrar la perla, coge la piedra que hay al lado, también le daría valor. Si el valor viene dado por el trabajo, entonces cualquier cosa que ese submarinista toque, haciendo su trabajo, dará valor. Es al revés, es el valor de la perla el que da valor al submarinista. Porque el error de Marx piensa que el valor final de un producto es la suma de sus costos de producción, y esto viene de Ricardo. Entonces, en ese proceso de creación de valor hay una especie de robo. Si demostramos que el valor es subjetivo, y yo creo que es subjetivo, el sistema marxiano no se derrumba, no hay explotación. Yo creo que el valor, es decir, que el mero hecho de que un trabajador cualificado toque algo o haga algo no le tiene por qué dar valor al bien, depende de lo que haga con él. Es decir, el trabajador, si por ejemplo el trabajador está igual de explotado, o trabaja igual en el sentido marxista, haciendo pantalones, por ejemplo, de caballero de color rosa fosforito o azul pitufo, por ejemplo, que haciendo pantalones de color gris marengo, por ejemplo, que son los que llevan normalmente los caballeros. Si fuera el valor del trabajo el que da el valor, el trabajo es el mismo para hacer un pantalón que el otro, pero yo creo que los dos tipos de pantalón no se venden igual en la tienda. Es decir, el valor viene dado por los gustos subjetivos de los consumidores, no por el trabajo que lleven incorporado, porque ambos llevan igual trabajo, y eso cualquier bien. El mero hecho de trabajar o de incorporar trabajo a un bien no le aporta más valor, no necesariamente le aporta más valor. O sea, y esa es una idea que creo que hay que discutir y entender de dónde viene el valor de las cosas, el valor de los bienes. Si eso es así, no hay una plusvalía. Cuando hablamos de explotación, por ejemplo, en el sentido marxista de la palabra, estamos pensando siempre en un trabajador que trabaja en condiciones muy duras y que cobra muy poco. Eso es lo que entendemos nosotros por explotación. Pero claro, Marx no es este el concepto que usa, porque esto no es un concepto científico. No podemos decir que porque una persona trabaje duro o cobre poco está necesariamente mal pagada, pues a lo mejor las condiciones de capitalización de la sociedad son muy bajas, ese producto no tiene mucha demanda, el trabajador aporta poco valor. Entonces hay que buscar un concepto como científico. Entonces Marx establece una serie de ecuaciones, una serie de términos en sus escritos sobre la explotación en el Capital, y va desarrollando este tema. Pero claro, el problema de Marx es el siguiente, y que fue atacado por muchos teóricos, ya por von Baber, por ejemplo, en un libro que se llama La conclusión del sistema marxiano, el viejo economista austriaco, que más o menos afirmaba lo siguiente. Vamos a ver, si para Marx la explotación depende de la relación entre capital y trabajo, eso es lo que dice él, cuanto más capitalizada está una sociedad, o cuanto más capitalizada está una industria, cuanto mayor la relación entre capital y trabajo, más explotado técnicamente está un trabajador. Entonces, von Baber lo que explica es, si una industria, en un país determinado, en una sociedad determinada, existen distintos sectores económicos, por ejemplo, el sector del calzado, el sector del automóvil, el sector de los seguros, cualquier otro sector, el sector de las conservas, cualquier otro sector, cada uno de estos sectores tiene una relación entre capital y trabajo determinada. O sea, que hay sectores con mucho capital y sectores con poco capital, sectores con mucho trabajo y sectores con poco trabajo, todos estos sectores. Pero hay un aspecto curioso que el propio Marx se da cuenta, y el propio Marx incorpora también el capital, que todos estos sectores tienden a tener la misma tasa de beneficio, lo cual es lógico. Si un sector en capitalismo gana más que el otro, los capitales abandonarán a los sectores que ganan menos y irán a los sectores que ganan más, hasta que unos sectores desaparecerán o se reducirán y otros sectores se ampliarán hasta que la tasa de beneficio tienda a ser siempre la misma. Bueno, entonces la pregunta que se le puede hacer es ¿cómo con distintas tasas de explotación, ustedes con distintas relaciones de capital-trabajo, la tasa de beneficio es la misma? Porque lo que está demostrando incluso el propio Marx, siguiendo sus propios términos, es que el beneficio no deriva de la explotación. La renta que obtiene el patrón no deriva de explotar al trabajador. El trabajador es un factor más de producción. Con ese argumento podríamos decir, por ejemplo, claro, que sin electricidad no existe la empresa, o sin tierra, o sea, sin algún tipo de espacio físico, no existe la empresa, no existe la producción final. Entonces, podría decir el que alquila la tierra. Yo te alquilo la tierra por este precio y tú sacas un beneficio extraordinario, me estás robando en el proceso de alquilarme la tierra. El patrón le diría, yo le alquilo la tierra por el precio que usted me la vendió. Si saco beneficio, es por lo que hago yo con esa tierra.
Lo mismo pasa con la electricidad. Oiga, sin mi electricidad no podría usted hacer su fortuna. Si se hace rico es gracias a mi electricidad, porque si no sus máquinas no podrían andar sin electricidad. Entonces diría el patrón, yo compré la electricidad al precio que usted me la vendió. El beneficio deriva de lo que yo hice. Lo mismo pasa con el trabajador. El trabajador se me alquila o se me vende al precio que marca el mercado y las condiciones del trabajo, del tiempo y del lugar que estamos hablando. El beneficio no deriva de contratar o pagarle poco al trabajador, el beneficio deriva, porque si el trabajador pagará más o menos según lo que haya, y cualquier patrón puede quitarme el trabajador al mismo precio que yo le pagué. No creo que tenga especial creencia por mi trabajo. Pero ¿qué pasa? ¿De qué deriva el beneficio? El patrón deriva de lo que hace el trabajador, no de tener un trabajador, porque el patrón le puede decir al trabajador, haz el pantalón rosa o haz el pantalón negro. El patrón decide dónde se hace el pantalón. El patrón decide el diseño del pantalón. El patrón decide cómo se distribuye el pantalón, si se distribuye o si tenemos tiendas propias o vendemos el producto a un tercero para que se encargue de todo tipo de cosas, ¿no? El patrón decide cuántos pantalones hay que hacer, cómo hay que hacerlos, con máquinas, a mano, este tipo de decisiones son las que derivan en el beneficio empresarial. No son decisiones derivadas de contratar al trabajador. El trabajador va a hacer igual un pantalón de una forma que de la otra, y va a trabajar en unas condiciones y supuestamente estaría igual de explotado, en el sentido popular de la palabra. Pero el beneficio que deriva no es el mismo, porque el beneficio que deriva básicamente viene derivado de la función empresarial, esto es de todos otros factores que incluyen el proceso de creación de valor de una empresa que son fruto de decisiones tomadas de forma más o menos experta por quien dirige la empresa, no del trabajador. El trabajador, ese aspecto, es un factor de producción más. Y escoger un trabajador, varios, o la calificación, o el tipo de trabajador que hay, es otra parte de la función empresarial y de la cual también deriva el beneficio. Pero no deriva el beneficio de incorporar más o menos trabajo. Repito, si nos cargamos ese concepto o criticamos el concepto de valor, el sistema marxista está criticado y toda la base justificativa para la creación del sistema marxiano se elimina. Recordemos, como dije en el episodio anterior, que Marx defiende el capitalismo. Marx habla muy bien del capitalismo y dice que es una ideología muy progresista. Lo que pasa es que para Marx el sistema capitalista es injusto. Si demostramos que el sistema capitalista es injusto, esto es, demostramos que la teoría de valor de Marx está equivocada, el sistema marxiano se derrumba por sí solo. Quisiera concluir esta serie de vídeos explicando o afirmando primero la importancia de seguir debatiendo sobre este tipo de temas. El socialismo, si bien de otra forma, si bien no de forma totalitaria, no con sistemas de planificación central, quitando algunos países, ya ha desaparecido como forma de organización política, digamos, aceptable en casi todo el mundo. Pero los sistemas socialistas han evolucionado y siguen vivos en otras formas, obviamente mucho menos cruentas y mucho menos dañinas, pero siguen vivos y siguen causando problemas económicos, siguen causando descoordinaciones, siguen causando problemas en muchas partes de la vida social. Existen socialismos aún muy vivos, sigue siendo la socialdemocracia, los socialismos parciales o las políticas de redistribución de renta de muchos estados siguen siendo vivas y siguen estando presentes y siguen formando parte de la agenda política de muchos países. Y si bien no es un socialismo, repito, a nivel total, sí que son socialismos a nivel parciales que causan graves problemas a buena parte de los sectores económicos, además que dificultan mucho, por ejemplo, la competitividad de muchos sectores de la economía de los países afectados o que tienen ese tipo de modelos. Y modelos socialdemócratas que también, aunque más a largo plazo, veo difícilmente sostenibles en el tiempo, por lo menos en la forma que ellos tienen. También sigue existiendo el socialismo de forma conservadora, en el socialismo en el sentido de que se extraen rentas o se redistribuye renta a favor de grupos de interés poderosos o grupos de intereses ricos. Hay un socialismo, digamos, orientado a los sectores más desfavorecidos, pero también hay un socialismo orientado a los sectores más favorecidos, a determinadas industrias, determinados grupos de interés, determinadas empresas supuestamente capitalistas que reciben rentas, ayudas y subvenciones. Y es tan socialismo como el anterior y también causa los mismos daños a la vida social y a la justicia, etcétera, que causan los otros socialistas. Entonces digo, sigue habiendo el debate, sigue habiendo, a su vez el socialismo ha evolucionado, genera nuevas formas de organización social, están siempre ideando nuevas formas, desde la economía del bien común de Feyerabend a
a la obra de Michel Albert, Capitalismo contra el Capitalismo, que proponen nuevas formas, soluciones, proponen volver a nuevas formas de cooperativismo, proponen nuevas formas de intervención socialista, esta vez desde bases no marxistas, pero siguen proponiendo socialismo. Entonces digo, el debate socialismo-capitalismo sigue estando tan vivo y es tan relevante como lo ha sido siempre. En el apogeo, la expansión del capitalismo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo y también recientemente con la incorporación de países muy grandes como China o la India a los mercados mundiales, ha transformado muy sustancialmente y de forma muy rápida el marco económico de buena parte de la humanidad. El capitalismo no solo ha favorecido la innovación tecnológica, sino que ha conseguido que esa innovación tecnológica se transforme de forma rápida y barata en bienes de consumo para las masas y ha revolucionado de forma enorme tanto el comercio como las formas de vida de buena parte del mundo. Algunos autores a esto le llaman globalización. La globalización consistiría en una especie de expansión a nivel mundial de los sistemas de mercado, los sistemas capitalistas, de tal forma que cualquier persona del mundo tenga acceso a bienes y productos de otras culturas y de forma muy barata y muy accesible. Algunos critican esto como una pérdida de valores culturales, como una pérdida de formas de vida tradicionales. Pero el capitalismo, esta aceleración, esta velocidad enorme que ha adquirido el sistema capitalista ha generado nuevas teorías, por ejemplo, la globalización, ha generado teorías como las de la conectografía de Pérez-Cagna, que hablan también de futuros de ciudades globales hiperconectadas, pues bien por transportes rápidos de personas y de mercancías y con telecomunicaciones que permiten, pues, digamos, transacciones, cambios, movimientos, traslado de información a velocidades de vértigo. Esto es uno de los cambios que ha traído el capitalismo y que está discutido. Esto ha llevado a muchos autores a reflexionar sobre cuál puede ser el futuro del capitalismo, qué mecanismos pueden derivar del capitalismo, ¿no? O del socialismo, y también obligado a los socialistas a repensar en buena medida sus políticas o sus pensamientos precisamente derivados de esta aceleración. En el lado capitalista tenemos ideas, reflejado por ejemplo en los libros de Tapscott, que hablan por ejemplo de que la evolución tecnológica, incluso la creación de nuevas tecnologías puede incluso llevar a acabar con el Estado, puede llevar a debilitar muchísimo el poder del Estado. De ahí en esto toman valor las doctrinas que se llaman del anarcocapitalismo, que consisten en extender el capitalismo a todos los ámbitos de la vida, no solo a aquellos ámbitos excluidos por el Estado actual. Entonces, esto se podría conseguir, por ejemplo, a través de mecanismos de información tipo cadenas blockchain o tipo criptomonedas, etcétera, que pueden minar enormemente el poder del Estado y pueden sustituir buena parte de las funciones que realiza el Estado por funciones llevadas a cabo de forma privada o interconectada por las personas. Entonces, aquí se han recuperado las viejas doctrinas del anarquismo, en este caso capitalistas, y han sido aplicadas pues, a esta evolución tecnológica. Es un debate que está abierto. Como dijimos en el vídeo anterior, algunos piensan que el capitalismo tiene mucho que ver con el Estado, y sobre todo, pero sí que es correcto que el capitalismo en muchos casos tiene una base nacional, tiene una base estatal. Esta globalización y esta abolición de las fronteras a nivel informático o a nivel técnico puede favorecer la creación de nuevas formas de organización social ajenas a los Estados o que estén por encima de los Estados o que estén por debajo de los Estados, que pueden conectar, digamos, a personas de forma habitual entre Estados distintos y que tengan más relación entre ellos, como estamos viendo en unos sitios, que con otros habitantes de su país, y dentro de la propia sociedad está facilitando la creación de pequeñas comunidades o comunidades interconectadas que tampoco tienen una base estatal. Entonces, en ese aspecto, las ideologías del anarcocapitalismo, que podemos discutir después con más detenimiento, están cobrando brío precisamente también ayudadas no solo por ideas de justicia, no solo por ideas teóricas de economistas como los economistas austriacos, sino también por el propio desarrollo de la tecnología, eso sí, tecnología informada por el tipo de valores. Al mismo tiempo, en el campo socialista, precisamente esta llamada aceleración ha producido libros, por ejemplo, como el de Paul Mason, que se llama Postcapitalismo, que también desde un campo de vista socialista, desde valores socialistas, intentan diseñar una sociedad postcapitalista. Dicen que está la velocidad de aceleración del sistema capitalista, está la velocidad que está adquiriendo el cambio en todos los ámbitos sociales, que
según ellos, decenas de millones de trabajadores van a quedar sin empleo y ser sustituidos por máquinas, robots. También el libro, por ejemplo, de Martin Ford sobre robots nos va en esta línea. Entonces, esas personas sustituidas crean un nuevo proletariado al que habrá que dar una sustitución, al que habrá que dar una solución. La idea básica es esa. Recuperando las viejas doctrinas de la pauperización de la clase trabajadora, lo que se crearía supuestamente una gran masa de desocupados y unos pocos trabajadores que disfrutarían de los grandes bienes de consumo. ¿Y qué solución habría que darle a este tipo de personas desposeídas o apartadas del mundo por la velocidad, por la aceleración tecnológica? Primero, yo no creo que sea ese fenómeno de desempleo masivo. Aún con toda esa tecnología que hay, las tasas de empleo en casi todo el mundo son más elevadas casi que nunca en la historia. Es decir, no se dan fenómenos, ni siquiera en los países más desarrollados, al revés, los países más capitalizados son los que tienen tasas de desempleo más bajas, no más altas. Pero yo no percibo aún esta pérdida de empleos por causa de la aceleración. Digo porque la solución que dan los socialistas ya no es una solución de corte marxista, ya no es una solución de corte de nacionalización de los medios de producción, porque ya no hay esa base nacional sobre la que nacionalizar, los bienes de producción ya son muy difícilmente nacionalizables. Pero sí que propone, por ejemplo, ideas nuevas, de nuevo tipo, como por ejemplo la creación de rentas básicas o creación de sistemas de seguridad social que atiendan o a los más desfavorecidos o a los pobres. Escribió hace tiempo una novela que se llamaba La Pianola, que también describió un futuro posapocalíptico semejante, describió un mundo en el cual una clase de técnicos, de ingenieros, vivirían bien en sus palacios, en sus zonas reservadas, y la masa de la población viviría alimentada por las obras o por las migajas o por una especie de pagas que le daría esa clase dominante. No trabajarían, pero a cambio no disfrutarían de los bienes de consumo. Ese escenario apocalíptico no creo que llegue, pero tampoco deseo que llegue. Es decir, que ese tipo de sociedad creo que responde en buena medida a los viejos ideales del socialismo, de crear una especie de clase gobernante de técnicos y expertos, que dirigiera una sociedad que aboliera la necesidad, pero que tampoco tuviese un nivel de vida. Yo creo que el futuro, el debate sigue abierto, el debate del socialismo sigue abierto, el debate del capitalismo sigue abierto, y creo que es bueno y conveniente seguir manteniéndolo. Bien, el capitalismo, como creo que ya hemos señalado antes, no es una institución diseñada, no es una institución creada, no hay un teórico o un pensador que haya diseñado una sociedad capitalista futura y después se haya llevado a práctica, sino que es un conjunto de instituciones que han surgido de forma evolutiva sin ningún tipo de fin. De hecho, el capitalismo tampoco tiene ningún tipo de fin, no tiene ningún tipo de sociedad. Simplemente tendremos la sociedad que las personas, a través de la libre oferta y la demanda, a través de la compra y de la venta, tendremos, y cada uno tendrá en la medida de lo posible, tendrá la forma de vida que él desee, pero no hay un fin último. Entonces, ya que no hay fin último, tampoco hay un diseño último. El capitalismo fue surgiendo, lo que llamamos hoy capitalismo, es un conjunto de instituciones, un conjunto de valores, un conjunto de prácticas, incluso un conjunto de tecnologías que han surgido a lo largo del tiempo y que se han ido incorporando, se han ido ensamblando unas en las otras, y desde fuera podemos llamar eso capitalismo. Lo primero que es necesario para el capitalismo es que haya propiedad privada o alguna forma de propiedad privada, y las formas de propiedad privada también han evolucionado a través del tiempo, de ser una propiedad común o muy estable a una propiedad móvil, a una propiedad que se puede comprar y vender, y con ciertas técnicas o ciertas instituciones como las bolsas de valores o los mercados de finanzas, en los cuales se pueden comprar y vender, sobre todo factores de producción. Entonces, es un factor, el primer factor, ese es, primero, que haya propiedad privada, que es una propiedad privada, además que es muy modulable, porque no hay una propiedad privada sola, hay varias formas de propiedad privada. Pues, y que los títulos de esa propiedad privada puedan ser transmitidos, comprados y vendidos. Eso es la principal institución del capitalismo. Pero históricamente ha evolucionado, por ejemplo, desde la aparición del dinero. La aparición del dinero facilita mucho el comercio. Y el dinero sería ideal que fuera un dinero de forma privada, tipo dinero metálico, de oro o plata. Ese tipo de medidas favorece, por ejemplo, el comercio y favorece la división de trabajo, que son elementos esenciales también de esto. Hay una cosa que me gusta resaltar. Muchas personas confunden mercado o comercio con capitalismo. El comercio es muy antiguo, pero no todo comercio, el comercio en sí no implica capitalismo. Si yo cambio un bien, un teléfono móvil por unas galletas o por unos zapatos, estoy intercambiando. Las dos partes ganaríamos en el intercambio, pero no hay
un incremento de la producción en este caso. El comercio facilita la asignación correcta de recursos y asigna en el tiempo y en el espacio, pero no crea nueva riqueza. El capitalismo implica que ese comercio sea encaminado a través de la formación de capitales, y los capitales sean usados en la producción de nuevos bienes y servicios de mejor calidad o mejor bien. Entonces, pero el comercio también es importante. La división de trabajo, facilitada por el libre comercio, facilitada por la moneda, es otra institución importante. Por ejemplo, después tenemos todos un montón de instituciones auxiliares. Por ejemplo, tenemos todo lo que es, por ejemplo, todos los seguros, que facilitaron en su momento todo el desarrollo de formas de derecho mercantil de contrato, ¿no? Que, por ejemplo, todas las comanditas que permitían pues, crear pues, sociedades para el comercio con otras zonas, pues también están en el origen del capitalismo. Otras tecnologías imprescindibles son, por ejemplo, la contabilidad. De hecho, si algunos autores, cuando hablan del capitalismo, acostumbran a situar sus inicios en la Italia tardo-medieval, del siglo XV, por ejemplo, con gente como Luca Pacioli, que fue el fundador de la contabilidad moderna. Fundador no, el que codifica o relata la forma de contabilidad moderna, lo cual favorece uno de los otros elementos del capitalismo, el cálculo racional, el cálculo en el tiempo, el cálculo en el espacio y un cálculo de rentabilidades. Eso es favorecido por la contabilidad. Tenemos, por ejemplo, toda la institución de creación de bolsas de valores, que fueron desarrollándose en el tiempo y con una sofisticación cada vez mayor hasta llegar a los modernos Eurostoxx y hasta los modernos Wall Street y todos los modernos mercados continuos de acciones que compran y venden en microsegundos. Todo eso nace con las bolsas de valores ya en el siglo XV y XVI. En eso se empieza a transmitir, aunque tiene antecedentes en Roma. Tenemos por ejemplo, todos los mercados de futuros que permiten pues, asegurar la compra o la venta de factores de producción en el futuro. O sea, tenemos todo un montón de instituciones creadas, algunas de forma de libre mercado, otras más o menos impuestas por la regulación estatal, pero que son las que constituyen el marco institucional en el que se mueve el capitalismo y son las que permiten que se mueva el capitalismo. Entonces, podríamos definir el capitalismo como una compleja, muy elaborada tecnología social, no una tecnología física, sino una tecnología social que permite asignar en cada momento de forma correcta los factores de producción escasos. ¿Por qué digo esto? Porque algunos autores, estoy pensando en Karl Polanyi, dicen que el capitalismo fue diseñado por el Estado. Un libro célebre, que se llama La Gran Transformación, viene a decir más o menos que el capitalismo tiene como un origen deliberado por parte de algunos estados que querían crear una forma económica al servicio de la burguesía. Yo creo que eso no es así. Yo creo que el capitalismo deriva de la inventiva humana y esa inventiva humana va creando instituciones, va creando tecnologías, desde la primitiva escritura, que sirve para registrar cuentas, hasta los modernos computadores, que permiten crear una institución capitalista. La magia está en cómo estas instituciones se van ensamblando unas en las otras, es decir, cómo se va creando, pues, cómo los seguros se van perfeccionando, cómo el dinero va perfeccionando su uso, cómo se crean pues, formas de propiedad competencia, cómo se crean cámaras de compensación que compensan las cuentas de uno con otro, cómo se crea un derecho mercantil, incluso que fue en sus orígenes fue un derecho privado, un derecho sin Estado, la lex mercatoria. Todo ese tipo de instituciones creo que es una maravilla evolutiva a nivel social. Creo que es una de las tecnologías más importantes que ha desarrollado el hombre. Repito, no lo ha desarrollado de forma consciente y acabar con ella tendría unos costes enormes, tendría unos costes de descoordinación enormes. No se puede acabar con una cosa que también hay que recordar que es aprendida, es aprendida. Pero igual que aprendemos esto, podemos desaprenderlo. Igual que tenemos ahora disfrutamos de cierto nivel de vida, de cierto nivel de consumo, podemos quedarnos en él. Es muy importante saberlo. El capitalismo no es una forma de organización económica y social natural. El ser humano ha vivido durante casi toda su existencia en ausencia de capitalismo, o sea, en ausencia de una asignación racional de los factores de producción y de los ahorros, sin tipos de interés y sin sistemas de propiedad privada pues, bien coordinados. Por tanto, ¿a qué se debe la aparición del sistema capitalista? Se debe a muchos factores que se pueden explicar en otro vídeo, pero me gustaría enfatizar aquí en el papel de que el capitalismo necesita algún tipo de valor especial para ser llevado a cabo, o sea, necesita de una cultura, de unos valores éticos o religiosos previos o unos valores culturales previos que permitan su existencia. Este es un debate
que se ha dado ya desde hace más de un siglo, iniciado por la obra de Max Weber, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que dice que el espíritu que ilumina o calienta el capitalismo es un espíritu de origen religioso y muy concretamente de origen protestante. Otros autores, Amintore Fanfani, por ejemplo, Troetzels en su libro sobre el protestantismo, o por ejemplo Robertson o Samuelson, por ejemplo Juan Vicente Massot, de otros muchos autores, han discutido esta tesis. Han discutido esta tesis en el sentido que unos dicen que no es el protestantismo en sí, sino algunos valores del protestantismo, otros enfatizan que muchos de estos valores están presentes también en el catolicismo, o incluso en religiones de origen oriental como las confucianas. O sea, pero sí que hay una cosa en común. Estos dos autores inciden en que el capitalismo precisa de algún tipo de valor espiritual, algún tipo de valor moral que lo aliente. Algún tipo de valor. ¿Y por qué? Porque el capitalismo, como ya explicamos, como se puede explicar, implica la necesidad de tener una dotación de capital que pueda ser correctamente investida. Pero ¿cómo se genera ese capital? ¿Cómo se obtiene ese capital? Ese capital solo puede ser obtenido a partir del ahorro. Y el ahorro es una práctica de conducta que requiere algún tipo de autodominio mental, algún tipo de autodominio corporal, algo que evite la tentación que tenemos todos de querer gastar todo lo que tenemos en cuanto lo ganamos. El capitalismo requiere un sacrificio, requiere sacrificar consumo presente, requiere sacrificar placeres inmediatos de consumo a cambio de tener algún tipo de placer ulterior en el futuro. Eso es muy difícil de conseguir si no hay una ética detrás. Las éticas religiosas normalmente no han definido sus principios para conseguir el capitalismo, sino que el capitalismo es una consecuencia, pues, a lo mejor no deseada, o en cualquier caso una consecuencia imprevista de determinados valores éticos. Esos valores éticos, los que practican casi todas las religiones, implican normalmente alguna forma de autocontrol del cuerpo, alguna forma de autocontrol de los deseos o de los placeres de consumo, pues en la mayoría de los casos, pues en aras a obtener algún tipo de bien superior, o sea, pues a conseguir algún tipo de salvación pues, ultraterrena. Pero claro, eso lleva a que la persona religiosa, la persona que sigue los principios y los valores religiosos, lleva a cabo unas prácticas de conducta que favorecen enormemente la creación de capitales por esas sociedades. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Primero, el valor es el valor del ahorro. El ahorro es una práctica que requiere valores como la frugalidad, requiere unos comportamientos pautados a la hora de actuar, requiere incluso una forma de vida personal y familiar sana en el sentido ordenada, no sana, ordenada en el sentido de que no esté dando muchos tumbos, que haya cierta estabilidad en el tiempo, que se pueda pensar a largo plazo, o sea, que no sea una vida, digamos, pues a saltos, ¿no? Eso lleva a pues, pensar a largo plazo, pues, a construir, a acumular, a ahorrar, etc. Y favorece mucho eso también. A su vez, no solo una ética individual, es necesario ciertos valores sociales que apoyen todo eso. Por ejemplo, es necesaria pues, una sociedad pues, que sea pacífica, que haya cierta paz, por lo menos en el interior del país, para que las personas puedan pensar o ahorrar o tengan algún tipo de incentivo a ahorrar. Es necesario, por ejemplo, que exista un gobierno que no intervenga demasiado en la vida económica, sobre todo que no altere la vida económica por ejemplo, con inestabilidades monetarias, porque la inestabilidad monetaria es algo que no solo destruye la economía, sino que destruye el concepto de tiempo y destruye el concepto de ahorro. Es necesaria una ética social, pues esto, que favorezca valores estables, que evite, por ejemplo, toda esta cultura del carpe diem, de disfrutar del momento, de vivir la vida, de comamos y bebamos que mañana moriremos, disfruta todos los días cada día como si fuera el último de tu vida. Este tipo de frases son muy bonitas y eso de pensar que no hay un mañana es un problema muy grave, porque sí que hay un mañana. Sí que hay un mañana y como no lo tenga bien previsto en el mañana lo va a pasar usted bastante mal. Y más en sociedades como esta, que con la vez vivimos más tiempo y vivimos a un determinado nivel de vida. Si no tenemos previsto eso, podemos pasarlo mal en el mañana. Entonces, ese valor del ahorro es fundamental para el capitalismo, pero también es fundamental, el valor del trabajo. Cuando hablo de trabajo, por trabajo duro no me refiero a cortar caña en una zafra o picar piedra al sol, que sí hace falta también. Lo ideal no es eso, lo ideal es que cada vez trabajemos en mejores condiciones, no que trabajemos de una forma seria, o sea, que cumplamos los pactos, que cumplamos el trabajo dado. Si nos dicen para el viernes allí está.
el trabajo hecho. El trabajo debe ser hecho con diligencia. O sea, con diligencia, hecho en el menor tiempo posible y con puntualidad. Imaginen una sociedad que no es puntual. Imaginen cómo se coordina, por ejemplo, una red de ferrocarriles o un aeropuerto si no hay puntualidad entre los actores. Sería un caos. Imaginen un sistema logístico de reparto, de entrega de bienes, en la cual los actores no son puntuales. Eso lo imaginamos inmediatamente. A nivel social eso ocurre a gran escala. Si no somos gente puntual y diligente, estamos descoordinando el trabajo no solo nuestro, sino de decenas de otros mismos actores. Y eso tiene unos costes para la sociedad enormes. Entonces es muy importante trabajar con puntualidad, trabajar con diligencia, trabajar bien. Es decir, preocuparse primero de autoformarse o intentar aprender en el propio trabajo o por nuestra cuenta nuestro oficio y hacerlo de la forma mejor posible. Y el trabajo que se haga, en la medida de lo posible, que tenga el mínimo número de defectos y fallos posibles. Ser un concepto que se usaba antiguamente, que era el de curiosidad, ser curioso, acabar las cosas bien, dejarlas bien hechas, bien acabadas, que no tengan fallos. Ese tipo de cosas son valores que se fueron construyendo en nuestra civilización durante mucho tiempo. Es decir, hay un libro de un historiador que a mí me gusta mucho, que es Epi Thompson, en la formación de la clase obrera de Inglaterra, explica el enorme logro que ha conseguido la clase obrera occidental. Es decir, uno de los grandes méritos del capitalismo moderno, y muchas veces no se destaca, es el de su clase obrera. Es decir, que conseguir una clase obrera que trabaje tan duro, que trabaje bien, que trabaje con tanta diligencia como las nuestras, fue un gran logro cultural, un gran logro de la civilización occidental y es uno de los logros que ha permitido el desarrollo y la extensión del capitalismo. Bien, el marxismo había predicho que el socialismo llegaría como una evolución ineludible e imposible de evitar del capitalismo. Sería fruto de la propia dinámica del capitalismo que llegaría al socialismo. Y el socialismo llegaría, o las primeras signos del socialismo se verían en sociedades muy avanzadas, en sociedades muy capitalistas. O sea, fruto de la propia dinámica del capitalismo, como explicamos en el anterior, el socialismo pues, triunfaría normalmente pues, en sociedades tipo Inglaterra, tipo Alemania o incluso tipo los Estados Unidos, por la propia dinámica del capitalismo. Por eso fue curioso que desmintiendo todas las predicciones de Marx, que el socialismo triunfase por primera vez en un país relativamente atrasado y sobre todo con una base económica rural, con una base económica agraria, no un país extraordinariamente industrializado. Fue fruto y demostró que el socialismo al final no es fruto de una dinámica histórica, sino que es fruto de una decisión política, es fruto de una toma del poder consciente por parte de grupos revolucionarios profesionales, como era el Partido Socialdemócrata ruso, que se llamaba así, que era antes de llamarse Partido Comunista, que era el partido de Lenin y el partido de Trotsky, era un partido de revolucionarios profesionales. Y efectivamente, en 1917 toman el poder. Aquí pasa un aspecto. Marx había criticado mucho el capitalismo, había defendido la necesidad de la llegada al socialismo, había incluso explicado, determinado las leyes históricas que conducían a este socialismo. Pero no explicó qué hacer después. O sea, los marxistas se encontraban absolutamente sin ideas, sin ningún tipo de principio, sin ningún tipo de teoría sobre cómo construir la sociedad socialista. Y de hecho tuvieron que improvisar. Lenin, por ejemplo, escribe algún libro como El Estado de la Revolución, o escribe un libro que se llama ¿Qué hacer?, o las llamadas tesis de abril, en las que plantea pues, cómo llegar a la revolución, cómo se llama la sociedad soviética, pero no explica cómo funcionaría el sistema económico, cómo funcionaría el sistema político. Explica, pues sí que sería un sistema de soviets, que habría pues una especie de dictadura del partido hasta que el Estado supuestamente tuviese que desvanecer, etcétera, como decía Marx. Entonces, ¿qué hace? Pues no sabe muy bien qué hacer. Entonces tiene que recurrir, la filosofía marxista en este aspecto no les vale. ¿A qué recurren? Recurren a los sistemas de planificación de guerra alemanes y franceses, porque recordemos que el socialismo soviético empieza en medio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en Alemania, por ejemplo, Rathenau había establecido unos sistemas de planificación tal, y ese tipo de modelos le gustan mucho a los socialistas e intentan explicar. Entonces, el primer socialismo es un socialismo de planificación central, como planificación para una guerra. Las primeras etapas, y después, en medio de la guerra mundial, al comunismo, se establece el llamado comunismo de guerra, que es el experimento socialista más avanzado que se da en la historia de la humanidad pues, en toda su historia, por la escala y por la dimensión de la socialización del comunismo. Fueron 1 año y medio, 2 años de comunismo total.
supuestamente para ganar la guerra. Yo creo que no fue para ganar la guerra, porque de hecho las primeras medidas comunistas, realmente comunistas, empiezan antes de estallar la guerra civil rusa. Pero establecen siguiendo las doctrinas de Bukharin y de Preobrazhensky, en su libro El ABC del comunismo, desarrollan cómo tiene que establecerse una economía socialista. Pues nacionalizan todo, nacionalizan la banca, nacionalizan pues la industria, nacionalizan el transporte, nacionalizan pues, incluso la vivienda. En primera etapa reparten la tierra entre los campesinos, hay cierta propiedad privada de la tierra que después rápidamente será revertida unos años después, pero establece una sociedad comunista a muy gran escala. A ver, Alec Nove, en su Historia Económica de la Unión Soviética, creo recordar que dice algo así como no hay recuerdo histórico de tamaña caída en la producción como la que se dio en los años del llamado comunismo de guerra. Ni en tiempos de guerra, se puede comparar con otras guerras, cayó tanto la producción y se descoordinó tanto la producción como en los años del comunismo soviético. Pues los campesinos, por ejemplo, al haber expropiado su ganado, pues literalmente pues, se lo comían antes que darlo. La gente quemaba sus casas o destruía sus casas antes que entregárselas al Soviet. O sea, fue una descoordinación total. Las fábricas, lo explica muy bien un economista ruso que se llama Boris Bruzkus, que es uno de los primeros analistas del comunismo in situ, ¿no? Y explica muy bien cómo se descoordina por completo toda la producción. Al eliminar el sistema de precios, eliminar el sistema monetario, al centralizar el crédito, se elimina cualquier tipo de coordinación. Por ejemplo, poner el ejemplo, los fabricantes de anzuelos se descoordinaron con los pescadores, entonces no sabía cuántos anzuelos había que hacer, ni cuándo había que hacerlos, ni cómo había que hacerlos en cada momento. Al mismo tiempo se generó, por motivos políticos, una gigantesca hiperinflación para, supuestamente, con el objetivo, yo creo que último, de expropiar los ahorros de forma, digamos, invisible a los ahorradores y expropiarles de sus rentas para que esas rentas acabasen más o menos en manos del Estado. Digamos, que fue tal el desastre económico que al cabo de 2 años tuvieron que volver marcha atrás e instaurar la llamada nueva política económica, que era una especie de socialismo socialdemócrata, en la cual el Estado controlaba algunos factores de producción, algunas industrias, pero se dejó volver al mercado. Después, ya a finales de los años 20, tras dura lucha política, o sea, Stalin purgó por un lado a los izquierdistas, tipo Preobrazhensky, que defendían en la línea marxista expropiar o sacar la base económica para financiar la revolución soviética del campo. O sea, había que expropiar el campo. Recordemos que Marx siempre había manifestado muchas reservas hacia el campesinado. Entonces, Preobrazhensky intenta expoliar al campesinado, requisa las cosechas, etcétera, incluso se crean grandes hambrunas, ¿no? Pero Preobrazhensky es eliminado y Bukharin, ya en esos momentos defensor de la ANEP, también es eliminado tras duras purgas. Y entonces Stalin instaura la llamada gran colectivización y instaura a finales de los años 20 el llamado primer plan quinquenal. Entonces una economía ya no es comunista, ya no tiene ese componente pues, reformista o socialdemócrata de la ANEP, pero sí que es una economía de suerte planificada, una economía de corte planificado. Ya no es el comunismo puro de antes, sino que se reservan ciertos aspectos pequeñitos al mercado, y se establecen unas directrices de un plan dirigido políticamente a través de unos expertos, de unos técnicos, de unos ingenieros que determinan la producción, pero ya no llega nunca al extremo del comunismo de antes, sino que se reserva ciertos aspectos al intercambio. Y eso es lo que llamamos economía de corte soviético, que es una economía centralmente planificada, coordinada a través de un plan y que supuestamente daría objeto a la sociedad socialista. Al principio, sobre todo después de la Guerra Mundial, la Guerra Mundial también alteró mucho el funcionamiento del plan, hubo un gran crecimiento económico, pero no nos engañemos, el crecimiento económico soviético no es un crecimiento en extenso, no in extenso. O sea, es un crecimiento derivado, por ejemplo, de explotar más tierras, o tierras que antes eran incultas, o de poner a trabajar más horas a los trabajadores, o poner a trabajar a más gente. Así también se puede crecer, pero no es un crecimiento al estilo del crecimiento occidental, que consiste en que con los mismos trabajadores cada vez se van produciendo más. Entonces, esas cifras de crecimiento que al principio
parecían espectaculares, pero que no igualaron a las cifras de crecimiento de muchos países de Europa Occidental, ni siquiera en sus mejores momentos. Pero aún así, ese crecimiento, que en otros años fue bueno, se debía a estos factores. De hecho, la prueba está en que no fue capaz de sostenerse en el tiempo. Y a partir de los años 60 empezó lentamente a estancarse hasta que en los años 80 llegó al colapso del socialismo realmente existente. Y recordemos que el socialismo realmente existente probó varias formas. Y se quedó con esta, y esta fracasó. Porque ya el comunismo de guerra ya había revelado en muy poco tiempo que es un sistema absolutamente incapaz de funcionar.